Continuamos, amigos, con más de cómo vamos a través de la señal de eutv.net. Les recuerdo nuestro Twitter, @lapárraga, @eutvnet, @unayamenabar, y también el de nuestro entrevistado, el profesor Gabriel Reyes. El tuyo es @greyesg. Reyes G, para cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier dato que le quieran hacer llegar durante la conversación a lo largo del día. Gabriel, buenas tardes, gracias por acompañarnos como siempre, bien grato poder conversar contigo. Bueno, el tema noticioso de hoy tiene que ver con esta detención del general Hugo Carvajal, un hombre pues muy cercano a Hugo Chávez, un hombre además que tiene el rango militar de mayor general, que es bueno lo máximo que se puede aspirar. Pues acusado de unos delitos realmente gruesos, sobre todo para la comunidad internacional, como es apoyo a grupos terroristas y narcotráfico, vinculación con el narcotráfico. Más allá del aspecto legal de si era o no, bueno, el gobierno lo está planteando como un secuestro, las autoridades tanto de Aruba como de Estados Unidos bueno, aseguran que es un hecho absolutamente legal, que no están violando ninguna convención diplomática, y nos lo decía ahora también el profesor Faúndez, pero desde el punto de vista político, ¿qué impacto tiene que una persona de este calibre esté cayendo y el apoyo que le está dando el gobierno nacional? Una, y gracias por la invitación. Yo creo que es importante señalar que la situación que se vive actualmente es muy lamentable. Y no es muy lamentable por el hecho de que un oficial en situación de retiro se encuentre atravesando estas circunstancias, dicho sea de paso, personales. Y hago énfasis en el tema personales para un análisis posterior. Sí. Sino porque esto ha concentrado la agenda, ha construido una agenda que una vez más deja de un lado la agenda pública. La agenda pública, la agenda de la inseguridad reinante, de la inflación, la escasez, la precariedad del rendimiento del salario mínimo, y pareciera que estamos en un país donde la semana pasada las elecciones internas del PSV, anteriormente la compra de medios, ahorita el tema Carvajal, siempre tenemos algo sobre el tapete que de alguna forma construye una agenda paralela que desvirtúa la agenda pública. Claro, pero de alguna manera no está muy conectado, porque evidentemente que un alto general esté vinculado con el narcotráfico y con el apoyo a grupos terroristas, nos habla también de situaciones de corrupción, nos habla de toma de fincas, nos habla de baja producción en el campo, nos habla de una cantidad de cosas que tal vez son pequeños picos de un mismo iceberg, ¿no? Es que el análisis tiene que partir del hecho de considerar que el tema Carvajal hasta el momento es un tema personal. Es un tema personal porque más allá de que hace algunos años la DEA, los Estados Unidos hayan formulado acusaciones contra varios oficiales, creo que eran 4, hoy día el que está bajo custodia en la isla de Aruba es uno, que es este señor Carvajal. Ahora, el tema de analizar si el señor Carvajal está secuestrado, si era diplomático, no lo era, ese es un tema fáctico que está totalmente clarificado. Él viaja con un pasaporte diplomático, pero no ha recibido placer. Por lo tanto, quien lo convierte en diplomático no es quien le emite el pasaporte, sino quien le concede el placer para ejercer las funciones como tal. Incluso nos aclaraba el doctor Faúndez hace unos minutos que no es lo mismo ser un funcionario consular que ser un funcionario diplomático. Claro, son dos consideraciones distintas. Y en este caso, yo creo que el señor Carvajal, un señor que trabajó en inteligencia, un señor que yo entiendo tiene el conocimiento y la habilidad para entender lo que es la evaluación de riesgos, no se hubiera ido a un vuelo internacional si no hubiera tenido una de dos: o la absoluta certeza de que no le iba a suceder nada, o la tranquilidad infundada por alguien muy cercano y de mucho peso específico que le dijera: no vale, no te preocupes, que no te va a pasar nada. El hecho, si fue su autoconfianza o la que le generó algún comentario, la consecuencia es que la confianza estuvo infundada en algo que no fue cierto, y en este momento está bajo custodia para enfrentar a un proceso. Pareciera que desde ya se da por descontado en algunos sectores la situación de este señor Carvajal con respecto a lo que se le acusa. Yo creo que él tiene y se le debe exigir al gobierno de Estados Unidos el mismo derecho que cualquier ciudadano del mundo para enfrentar los cargos en un juicio justo, como por cierto debería tenerlo Leopoldo López, quien se encuentra privado de libertad sin ni siquiera tener la comprobación de un delito.
Aquí está el tema de la doble moral. Y yo creo que es el tema que construye una agenda de análisis en función a lo que tenemos. Venezuela se solidariza con Palestina. Bueno, es muy lamentable lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, claro que sí. Las imágenes que recibimos, donde los más inocentes pareciera que son los que están pagando una situación mal llevada, no es correcto. Pero, ¿y quién se solidariza con la situación de las madres que todas las semanas pierden a sus hijos en hoy veía los una barrios? cifra, no recuerdo ahora si fue el Nacional o el Universal, que hablaba de solamente en Caracas van 50 menores de edad asesinados por el hambre. Solo en la ciudad de Caracas en lo que va de 2014. Se habla de más de 400 cadáveres en la morgue de Bellomonte en el mes. Entonces, los 150 muertos de Gaza provocan titulares en la prensa: Venezuela se solidariza con Palestina. Me parece muy bien. Y promociones a hashtag SOS Palestina. Me parece Cuando muy era bien. SOS Venezuela les pareció un error. Me parece muy bien que nos solidaricemos con los casos internacionales, pero Claro, ¿qué tal lógico. si vemos para adentro primero? Sí. Ahora fíjate que ahí, por ejemplo, y le recomiendo, en la columna Runrune de Nelson Bocaranda, se hacía todo un trabajo, se llama La noticia en 10 y 10 puntos que el colega pues plantea como claves para entender el caso de Hugo Carvajal, pero una de las tesis que plantea es que podría haber sido casi que delatado por un miembro interno del gobierno, porque al parecer el señor Carvajal no estaba muy de acuerdo con la presencia de los cubanos con tanto peso en Venezuela, y que podría haber sido alguien del propio gobierno el que habría alertado a las autoridades de Aruba a decirle: mira, este señor va para allá. Ahora, eso también nos habla también de otras fracturas, y un poco lo vimos en lo que fueron las elecciones del pasado fin de semana dentro del PSUV, que la cosa no la tiene clara el gobierno y sus partidos cercanos. Unai, cuando tú tienes un hiperpresidente como lo era Hugo Chávez y se retira del escenario político de manera sobrevenida, aunque, digamos, su convalecencia y su penosa enfermedad hizo que ya era esperada su ausencia, pero sigue siendo sobrevenida porque hay un proyecto a mediano o largo plazo que se ve interrumpido por su ausencia física. Cuando esto sucede y el heredero, entre comillas, quien recibe la designación a dedo de ocupar ese espacio, no goza de la conectividad emotiva necesaria para acercarse a las masas de manera palpable, como sí hay que reconocer que lo llegó a hacer el difunto Chávez. Cuando no tiene la capacidad de desarrollar una impronta personal, que se puede hablar en Venezuela de que existe un madurismo. Lo decía el presidente de la Asamblea Nacional en meses recientes, que aquí no existe madurismo, aquí lo que hay es chavismo. Claro, porque es que Nicolás Maduro no ha podido imponer su impronta personal porque no tiene con qué. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Bueno, estas consecuencias son, entre otras, que no existe cohesión alrededor, esa cohesión monolítica que existía previamente no existe hoy. Y ante las desavenencias de los resultados económicos, porque en época de bonanza todos somos felices, pero en época de precariedad entonces comienzan los señalamientos, el manejo tal vez desacertado de manera pública de los casos Giordani, Navarro, y que despertaron a otros que no están fuera de la línea de forma nominal, pero que se han manifestado, como Nickmar Evans, revela un profundo malestar en la dirigencia y en las bases, reflejada en la abstención palmaria que hubo, con la misma denuncia de Evans de que tal vez es porque ese padrón estaba inflado. Es decir, que nos han mentido durante años sobre los 7 millones de militantes que tiene un partido, que teniendo tantas personas en un burocratismo obeso, no correspondieron como debía, porque si los empleados públicos, nada más los empleados públicos, hubieran ido a votar, mira, los números serían mucho mayores que lo que tuvieron. Y donde incluso, y al regreso me gustaría un comentario tuyo también al respecto, donde al parecer se amenazaba a la gente, se le exigía, y por eso se puso la tinta indeleble como elemento clave al día de esa votación, de alguna manera para saber el día lunes quién fue y quién no, a votar, por lo menos independientemente por quién había votado, pero y así todo la abstención fue altísima, tanto así que termina siendo otro de los grandes misterios, de los secretos mejor guardados del Caribe. Vamos a hacer una pausa, al regreso seguimos conversando con Gabriel Reyes, politólogo, y le recuerdo nuestras cuentas Twitter, @laparga, @unayamenabar, @eutv.net o etvnet y @Reyes G. Ya venimos.
La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.